vamos a ver, que voy a empezar a comenzar a grabar la sesión, que empezáramos en deferencia a las personas que estáis ya puntuales y los demás pues que se vayan incorporando. Como sabéis, está la sesión, va a estar grabada y la podéis tener acceso tanto en la plataforma vuestra de CEU como en YouTube, ¿no? No sé si habéis accedido a ella, todo bien, todo está funcionando bien, ¿sí? Bueno, pues entonces empezamos una cosita, chicos y chicas, ¿vale? La circunstancia está en que hasta la toxicología, vamos a seguir repasando, aunque solo sea así a mata caballo, hasta toxicología teníamos una manera de pensar, que por eso agrupamos un bloque de preguntas, un bloque de capítulos o de unidades del temario que seguían la misma rutina. Una persona en grande, una persona viva o muerta, por desgracia, y que nos va a proporcionar pues una serie de elementos que vamos a poder a su vez darle al juez, presentarle al juez para que haga pues una sentencia coherente, sólida y objetiva. A partir de toxicología, que es lo que va a marcar la frontera, estamos entrando en otra cosa, ¿vale? Es lo que hablábamos la semana pasada. Estamos hablando de que estamos ante fragmentos de la persona, lo que llamamos indicios. Aquí huele, ¿no? Yo creo que también os decía algo así, pero bueno, es como algo me huele a, bueno, como me huele a, quiere decir que si el perfume de esta persona me huele a fulanita, me huele a Julia, que ha pasado por aquí y ese perfume me huele a ella. Esos son los indicios. Lo vamos a tener más complicado porque ahora ya no se trata de personas grandes, es decir, personas completas, sino que van a ser fragmentos de esa persona, trocitos de esa persona. Importante que recordéis, de todas formas haremos todos los repasos que queréis, que recordéis a nivel general en todos los indicios biológicos vamos a intentar, por supuesto, que la escena del crimen, sea esto un sitio como sea una persona, sea la víctima, sea el acusado, etcétera, etcétera, bueno, pues sea cual sea la circunstancia, tenemos que protegerla. Lo que no podemos es, pues a lo loco, pues aquí pasamos todos porque seguramente que lo haremos muy mal, no seguramente, prácticamente hemos condenado esa escena del crimen a la ignominia y no podremos documentar nada. Entonces, lo primero, proteger esa escena, protegernos nosotros, evidentemente, esto os estáis viendo en prensa o en la tele, en cualquier medio de comunicación, estáis viendo las protecciones que hay que tener. Normalmente no se requiere ese tipo de intervención, pero bueno, hay que tener unas máscaras, una bata, unas calzas, unos guantes, por supuesto, etcétera, etcétera. Eso a niveles generales. Muy importante que recordéis que las manchas biológicas es mejor o es prioritario recogerlas en papel, ¿vale? Eso lo recordáis. Evitar el plástico. Si no tenemos ninguna cosa, la recogeremos en plástico. Oye, no nos lo vamos a dejar allí tirado, pero necesitamos que sea fundamentalmente en papel. Un papel que viene ya estandarizado, un sobre muy bonito que nos ha dado la Consejería de Justicia, un sobre que me he comprado yo en la papelería, lo que sea, ¿vale? Y finalmente que tenga una documentación lo más estricta posible y un sellado lo más objetivo posible de manera que nadie lo pueda quebrantar. Es decir, si yo tengo un sello, una pegatina de esas de evidencia muy chulas, pues muy bien. Si tengo un sello del juzgado, pues muy bien. Si no, con mi propia firma por encima de la envuelta de ese sobre, porque eso va a asegurar que cuando llegue al laboratorio va a tener dentro de ese sobre lo que yo he metido y no se ha podido quebrantar. Y por lo tanto, cuando lleguen los resultados, el juez tendrá que admitirlos, el juez y las partes tendrán que admitirlos de una manera absolutamente contundente, ¿vale? Eso a nivel de los indicios biológicos en general, que vimos el otro día. Luego pasábamos a algunas en concreto, que eran las de sangre. Y tanto las de sangre como las que vamos a ver hoy, y como lo que vamos a ver repetidamente ya hasta el final de la asignatura, lo primero que tendremos que ver es el diagnóstico genérico. Es decir, ¿es o no es lo que yo pienso? Teníamos manchas de sangre que me parece a mí que son sangre, pero primero tendré que verlo si lo es o no es. Para eso teníamos pruebas de orientación que más o menos nos pueden indicar que efectivamente lo son, y luego unas pruebas de certeza. En el caso de la sangre, pues que hubiera glóbulos rojos, blancos, etcétera, ¿no? Una vez que tenemos el diagnóstico genérico, decimos es, en este caso, sangre, pasamos al diagnóstico de especie.
¿es humano o no lo es? Porque ya sabéis que nuestras escenas del crimen a veces están contaminadas con pues animales, animales domésticos, no hace falta ir a cosas más exóticas. Entonces, vamos a hacer pruebas en el caso de la sangre con, o bien con los glóbulos rojos o bien, por ejemplo, moléculas como la hemoglobina. Y luego podíamos ver algo más característico, como pueda ser el ADN, los grupos sanguíneos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso os ha quedado claro porque es importantísimo para la forma de estudiar este que ya será el segundo control. ¿Vale? Tenemos el diagnóstico genérico, el diagnóstico de especie y datos de identificación, la mayor parte, y es cierto hoy en día, en cuanto al ADN. ¿De acuerdo? Bien. Otra cosa, con las manchas de sangre, además teníamos un puntito añadido y es que nos pueden dar una forma, es decir, una morfología. Además de estudiar en el laboratorio la sangre, como sí, es decir, la sangre que la hemos mojado y nos la hemos llevado al laboratorio, además tendremos unas formas que nos pueden indicar cosas. Y recordad, muy importante como pregunta de examen posible, que haya que sean redonditas o alargadas, porque vengan de una fuente de proyección activa, que sean de escurrimiento pasivo o que sean de algo que se ha lavado, por ejemplo, ¿de acuerdo? Es decir, eso es una cosa muy, muy propia de lo que son las manchas de sangre. Bueno, y con ello pues entramos con otras manchas, os pongo aquí, las de semen. Ahora si estuviéramos en clase seguramente estaría viendo las risitas correspondientes, jajaja, no sé qué, bueno. Para nosotros, y con todas las bromas que nos podamos permitir, lógicamente, las manchas de semen junto con las de sangre probablemente sean las manchas biológicas más frecuentes en nuestras investigaciones criminales. ¿Por qué? Pues porque suelen acompañar, por un lado, a una violencia bastante propia de nuestra investigación médico-forense, que es la agresión sexual, la violencia sexual, y por otro lado, pues porque pueden aparecer de una manera casual en algún tipo de entorno, aunque no sea expresamente la violencia sexual lo que se esté tratando, ¿no? Sí, recordad que podemos hablar de indicios biológicos de los cuales tendremos manchas, manchas secas o manchas húmedas, como pueda ser sangre, semen, orina, etcétera, etcétera, y luego otra serie de indicios biológicos que lo son, pero no son manchas, es decir, el pelo y los fragmentos de hueso o el hueso más o menos completo, ¿de acuerdo? Bueno, pues igual que sabéis de dónde viene la sangre y dónde está la sangre y en fin, pues todos y todas, valga las redundancias, sabéis lo que es el esperma, ¿no? O el semen, como lo queramos llamar, es el fluido, iba a decir el líquido, ¿no? El fluido que sale por la uretra, generado en los testículos y bueno, modificado en su composición química fundamentalmente en la próstata y en otra serie de glándulas. Lo que nos van a proporcionar los testículos, que ya los vimos que eran las gónadas masculinas, son fundamentalmente los espermatozoides, que van a ser las células germinales, es decir, las que van a poder anidar junto con la parte femenina para crear otro individuo, ¿no? Bueno, más o menos el aspecto es así, tiene un olor más bien ácido y bueno, si estuviéramos en presentes, si estuviéramos en persona, pues haría la broma de siempre, ¿no? De cuando la gente, digo, sobre todo los chicos, ¿no? Algunos presuntuosos, no, porque es que litros, no, pues, perdone, una eyaculación normalita es una cucharada, es una cucharada sin más ni más de esperma. ¿Cómo podemos encontrarnos ya en nuestras escenas, ya fuera de bromas? Podemos encontrárnoslo manchando algo, una mancha más o menos seca, más o menos antigua. Aquí se ha marcado, aunque yo no sé si se ve bien en esta ropa, en esta camisa, pues una zona que pueda estar más oscurecida y sobre todo al tacto más endurecida. El líquido espermático, sobre todo por la parte plasmática, es decir, por la parte líquida, fluida, va a ser una especie de almidón, es decir, va a endurecer los tejidos, ¿no? Entonces, cuando se seca, puede ser que incluso nos delate el hecho de que existe esa mancha de semen, aunque no lo veamos, aunque no tengamos el aspecto en sí o no veamos en sí la mancha, sí podemos tocar que ese tejido o esa zona, sobre todo si se trata de soportes absorbentes, lo vamos a tener más endurecido.
Podemos también tener una especie de escamitas o tener directamente todo el líquido espermático, todo el semen, toda la carga en forma de líquido, ¿no? Veis aquí en un porta, es decir, en un cristalito, esto es una donación, o esta donación no voluntaria, en este caso, que es en un preservativo. Una pregunta, a ver, ir pensando, esto os lo preguntaría si estuviéramos también en persona. Fijaros que este preservativo con líquido espermático, probablemente, es decir, con todo un fluido de una eyaculación prácticamente completa, nos va a dar una gran cantidad de información sobre el individuo del que ha partido este esperma. Eso lo tenemos claro, ¿no? Cuando lo llevemos al laboratorio. Pero ¿qué más cosas se os ocurre que nos podría dar como información este preservativo? A ver, venga, echad imaginación, a ver quién es el primero o primera que le saca la imaginación. Dice Jaime si es de ella que si está roto, no, vamos a ver, aquí tenemos un preservativo que en concreto el de esta foto está completo, no está roto, pero Jaime ha dicho si es de ella, que matízalo un poquito. ¿Con quién se ha utilizado? En plan, si lo... Vamos a ver, exactamente. Yo creo que ya vais todos. ¿Vais todos por ahí? Restos de ella, Andrea, efectivamente. Se supone, o nosotros vamos a dar por supuesto, porque en investigación de indicios, como os decía el otro día, tenemos hasta que imaginarnos las cosas para no dejar nada al azar. Vamos a suponer que esta persona que nos ha donado este preservativo lleno de semen, vamos a imaginar que incluso estuvo puesto en la otra persona, como estáis diciendo, en ella, ¿no? Vamos a suponer ella, pueda ser la víctima, que a su vez haber dejado donado sus células epiteliales, es decir, las células epiteliales, en este caso, si hablamos de ella, de la vagina, con lo cual habrá, imaginaos qué gran cantidad de información. Por un lado, el hecho de que este preservativo ha estado en contacto con la víctima, porque vamos a poder sacar las células epiteliales de esta persona, y por dentro vamos a tener los indicios biológicos de que este individuo del que parte ese esperma ha estado allí. Luego después se tendrá que apañar como quiera, ¿vale? Es decir, luego tendrá que explicar ante el juez, antes de, no, yo qué hacía allí, yo por qué hay un preservativo. Mire usted, eso luego tendrá que explicarlo. Pero usted estuvo allí y además el preservativo con su esperma estuvo dentro de otra persona que está implicada, pues en este caso probablemente como víctima, ¿de acuerdo? Insisto, sobre todo para que tengamos la rutina de estudio de estos siguientes temas. Los indicios biológicos no siempre son visibles, van a demostrar la existencia de una persona en un sitio, no van a demostrar cosas, decir, no, si es culpable, si es asesino, no, pero usted estaba allí en ese momento porque su sangre está ahí, su esperma está ahí o su pelo estaba ahí. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, estáis muy motivados a pesar del aburrimiento y de las horas que son de la tarde, ¿de acuerdo? Bueno, pues igual lo que nos pasaba con la sangre, podemos tener como mancha seca, o más o menos todavía húmeda, como fluido o como líquido espermático, es decir, como todo el semen en sí como lo conocemos, ¿de acuerdo? ¿Dónde vamos a ir a buscar? ¿Dónde vamos a recoger el material sugerente, sugestivo de que, bueno, de que haya podido quedar algo allí? Como decimos, y en esto insisto que vamos a ser repetitivos en todo el grupo de indicios. Podemos encontrarlo en el cuerpo de la víctima y o del sospechoso, ¿vale? En un contacto, y en este caso íntimo, de la esfera sexual, han podido quedar restos. Vamos a centrarnos ahora en el semen, el esperma, tanto en la víctima como en el sospechoso. Fijaros que yo creo que cuando hablamos de agresiones sexuales o en algún momento de la asignatura hemos comentado sobre que a veces en las agresiones sexuales, más que en la víctima, semen puede quedar en el propio afectado porque no llega a eyacular dentro de ella o no llega a tener una relación sexual completa o incluso evita digamos, mancharla a ella con ese semen y terminar la eyaculación fuera en otro sitio. Bueno, pues para eso estamos nosotros. Buscaremos en el cuerpo de la víctima, buscaremos en el cuerpo del sospechoso, aunque sea, iba a decir, un poquito a ciegas. Podemos encontrarnos o ir a buscar posibles restos, en este caso de esperma,
en el suelo, en la vegetación, sobre todo cuando estos delitos se han cometido al aire libre, cosa que no es tampoco nada extraño. Por supuesto, en las ropas de la víctima, eso ya os lo he comentado cuando hablábamos de agresiones sexuales, que tenemos que ser muy cuidadosos. Hay veces que la persona que denuncia nos viene diciendo que esto ocurrió hace 3 días y que por supuesto ha lavado la ropa o incluso que la ha tirado porque no quería recordar nada de ese incidente, etcétera, etcétera. Bueno, aún así, pues lo posible nos lo llevaremos, sobre todo si no se ha lavado, y la del sospechoso por las mismas razones. Recordáis que os decía que a lo mejor una persona que ha cometido un hecho sangriento, aunque se haya lavado las manos, se le ha olvidado que dentro de las costuras de la camisa ha podido quedar alguna gotita de sangre, ¿no? Pues pasa lo mismo con los restos de semen. Una persona, eso, se ha lavado, incluso ha tirado el preservativo, pero a la hora de vestirse siempre queda alguna gotita. Bueno, podemos encontrarnos esas manchas de semen. Y por supuesto, en todo aquello que se nos ocurra, ¿qué ha podido hacer la persona? Pues se ha limpiado con una toalla, con papel del baño, con pañuelos desechables o pañuelos de tela, y nos ha tirado a la basura, vamos a esa basura, vamos al cuarto de baño fundamentalmente, en los asientos del coche, como os pongo aquí, es decir, dependiendo de dónde haya sido el sitio, vamos a intentar ser lo más amplios posible con respecto a la búsqueda de esos indicios, ¿de acuerdo? No limitarnos a la víctima o incluso al sospechoso. Vamos a ampliar todo lo posible porque a lo mejor nos encontramos justo esa gotita. Fijaros que igual que os decía con la sangre, a lo mejor una gota, un par de gotas nos es suficiente para incriminar o para situar a la persona. Entonces, buscar una gota es buscar una aguja en un pajar, pero luego compensa muchísimo. Esas manchas, por supuesto, hombre, si encontramos un fluido, encontramos un preservativo lleno de esperma, iba a decir miel sobre hojuelas, ¿no? Pero bueno, las manchas nos las podemos encontrar igual que en el caso de las manchas de sangre, podemos encontrarlos sobre soportes absorbentes, es decir, fundamentalmente tela, ¿no? O podemos encontrar los soportes que no lo son. El propio cuerpo de una persona pues acaba haciendo escamitas o en ese suelo, en fin, en una mesa, se me ocurre a mí, en un inodoro, cualquier sitio así, ¿de acuerdo? Entonces podemos encontrárnoslo, unas manchas que sean muy fluidas, o sea, que sean todavía humeditas. ¿Qué haremos? Cogeremos el palillo, veis aquí el palillito, la torunda, aquí estamos cogiendo muestras de la zona vaginal, es decir, de la zona interior sexual de la mujer, ¿no? Pero podemos coger con ese palillo por los sitios. Si nuevamente están ya muy secas y están en una zona no absorbente, como pueda ser eso, el cuerpo humano o una mesa, el suelo, podemos hacer lo que os decía el otro día, o rasparlo y llevárnoslo al sobrecito, o lo rehidratamos con un suero fisiológico y entonces ya mojamos la cosa. También nos queda la opción, por supuesto, ese preservativo lo metemos en un sobre y se lo mandamos enterito al laboratorio, o cogemos esa ropa íntima o ese trozo de moqueta de un coche, yo que sé, o de una vivienda, todo lo que sea, pues podemos meterlo a los de laboratorio y no se asustan porque les mandes un sofá entero, ¿eh? Ellos se van a ir luego a estudiar las partes sospechosas, ¿no? Pero bueno, nosotros lo tendremos que remitir con todas esas garantías que nos dicen la norma general con la recogida de indicios. Y vamos a hacer lo mismo. Lo primero que tendremos es unas pruebas de orientación. Nosotros tenemos una mancha, una cosa que está un poquito endurecida. Esto parece, no le veo muy bien que haya una mancha, pero aquí está más duro el tejido. Bueno, la zona donde nosotros queremos, vamos a pasarle una serie de pruebas de orientación. Nos va a pasar exactamente lo mismo que con la sangre. Lo que pretendemos es poner unos reactivos o simplemente sin reactivos poner una luz, ya sea la ultravioleta, ya sea en naranjas, es decir, una luz que va a resaltar, es decir, va a hacer que las moléculas, en este caso del esperma, reaccionen y nos den a su vez una luminiscencia especial, ¿no? Ahora, habrá lo mismo que pasaba con las muestras de sangre. Podemos tener una orientación que nos dice, hombre, probablemente sea esperma, en este caso, probablemente, pero yo no se lo aseguro. Habrá que llevarlo al laboratorio y comprobar
que es semen, ¿no? Fijaros que aquí os pongo es una pequeña broma de internet, ¿no? Habréis estado en algún concierto, en algún sitio donde os hayan marcado, ¿no? En este caso, ahí pone pass, ¿no? Pase, ¿vale? Te ponen con un marcador que no se ve, pero si vuelves a intentar pasar, lo que querrá el de la puerta es marcarte con esa luz y decir, sí, efectivamente, tú habías pagado la entrada, ¿no? Bueno, es un poquito lo mismo, ¿no? En este caso es un rotulador luminiscente y en el caso de la mancha de semen, pues es una mancha biológica que tiene una serie de proteínas, de sustancias que van a reaccionar a una luz en concreta, ¿no? No nos entretendremos, o por lo menos no va a ser, cuando digo no nos entretendremos, no va a ser motivo de examen, que es a lo que nos referimos siempre, ¿no? Pero bueno, sí que sepáis que todas estas pruebas de orientación van o bien dirigidas a hacer una oscuridad y con la lámpara ultravioleta que os marco aquí, la lámpara de Wood, marcamos esa zona que nosotros pensamos que pueda tener una mancha de semen y nos va a dar una luminiscencia así azul que bueno, pues pueda ser, mire, y aquí además en concreto con una pisada de una huella de alguien que se ha manchado en su zapato, bueno, pueda ser esperma. O bien, de otra manera, hacer también la reflexión lumínica con estas gafas naranjas, anaranjadas, no necesitan que se haga la oscuridad y al iluminarlas nos va a dar también un resalte de esa mancha, ¿no? Esto es lo que estamos diciendo siempre con indicios biológicos, que es una sospecha, es una prueba de orientación. Así nos podemos ver muchas, ¿no? Miráis aquí, en este baño, qué asco, por otro lado, a que sí que da un poquito de asco, decir, madre mía, aquí no lavan desde hace mucho tiempo, o es verdad que sí, salo por lo poco porque hay que ponerlo, pero es bastante repugnante, ¿no? Bueno, en distintos soportes que queréis. Y esto es que me hizo gracia, ¿no? Hay una cosa que se llama el semen spy, que lo venden en internet para, yo qué sé, chicos, pues la señora que sospecha que su marido cuando viene, no viene de trabajar, vaya, pues, y yo qué sé, y le pone ese reactivo y a lo mejor sí, mira, en el calzoncillo tiene semen, pues, yo qué sé, y cómo lo procesas esto. Pero bueno, que la gente en internet ya sabéis que compra de todo se vende y ahí está el negocio, ¿no? Bueno, nosotros estamos en otro campo y no necesitamos estos kits tan sofisticados, ¿vale? Pero hemos hecho una primera batida, digamos, y tenemos una sospecha, es decir, orientación de que lo que tenemos delante son manchas de semen, ¿eh? Nosotros no sabemos qué más cosas han pasado en esta escena, pero semen hay, ¿vale? O lo parece mucho. ¿Cómo nos aseguramos? Es decir, ¿cuál será la prueba de certeza de que lo que tengo ahí delante es semen? Venga, chicos, a ver quién responde. ¿Cómo será la certeza? Cuando hablábamos de manchas de sangre decíamos que tuviera, o bien que viéramos en el microscopio glóbulos, vale, ya estamos en el laboratorio, Pablo, ya, cuando lo analizas en el laboratorio, en esto estamos claros, pero ¿qué? Porque yo le digo bien, Virginia, un espermatozoide, perfecto, eso es. Antes en las manchas de sangre veíamos glóbulos rojos, blancos, etcétera, etcétera. No veíamos células propias de la sangre. Ahora, cuando tenemos sospecha de que esto sea semen, lo llevamos al laboratorio y le decimos, oye, yo creo que pueda ser semen, mira tú. Y entonces lo primero que va a hacer el del laboratorio es mirarlo al microscopio y ver que hay espermatozoides, efectivamente. Estos señores son los espermatozoides. Pero ¿qué ocurre? O sea, si tenemos espermatozoides, ya está, es mancha de semen, ¿eh? A partir de ahí seguimos estudiando, pero ya sabemos que es semen. Pero ¿y si el señor del laboratorio al que yo le he dicho, oye, me ha dado una refracción de luz ultravioleta o luz naranja, en fin, y esto es semen, es probablemente semen, y además lo que me cuenta la víctima y por la escena, por lo que sea, pero me dice el del laboratorio, no veo espermatozoides, ¿qué hacemos? ¿Tira la mancha? ¿Qué os parece? ¿Tiramos o no? Hombre, ¿verdad? No, ya que estamos no, es así, ¿eh? Hay que darlo a tope hasta el final. Puede que ocurra, y esto es lo que os pongo aquí en un semen pobre, sí, exactamente, puede haber cosas. En el pobre en esperma, entendido. Es lo que os pongo en esta diapositiva. Puede ocurrirnos
que al hacer las pruebas de certeza no encontremos espermatozoides, pero nos estemos enfrentando a una mancha especial. ¿Especial por qué? Porque esté ya vieja, esté deshidratada, ha podido haber deshidratación, y entonces a lo mejor los pocos o muchos espermatozoides que hubiera por ahí han desaparecido. O puede ocurrir, lo que os pongo aquí también, que los espermatozoides están muy adheridos, estén pegados, pegados al tejido, y entonces cuando el señor del laboratorio coge ese fragmento para procesarlo y meterlo al correspondiente microscopio, el espermatozoide no se ha soltado, se ha quedado ahí, enganchado al tejido. O puede que haya una difusión no uniforme de los espermatozoides, es decir, que estén muy dispersos, haya uno por aquí, otro por allá, y justo, vale a la casualidad, hemos cogido la muestra de dentro, de en medio, y por lo tanto no hemos cogido ninguno. Me explico, ¿no? Que haya uno en un lado, otro en otro, otro en otro, otro en otro, y nosotros hemos ido a coger, el señor del laboratorio ha ido a coger la muestra de en medio y no ha pillado un espermatozoide. O, como decía Pablo, efectivamente, hay individuos, un 1 o un 2% de la población, que son azoospermicos, es decir, no producen esperma. Por cierto, ya que estáis repasando tanta medicina legal, un individuo azoospermico, ¿qué tipo de impotencia tendría? Oye, eso ya es para nota, ¿no? Impotencia, ¿qué tipo de impotencia tendríamos? Exactamente, sería, dice Pablo, es estéril, no tendría una esterilidad, una impotencia para generar, ¿recordáis? Impotencia para generar, porque es estéril. Ojo, eso no quiere decir que pueda ser el violador, ¿vale? Que nunca podrá tener hijos por sí mismo, porque no tiene esperma, pero por supuesto puede violar, puede tener toda la potencia sexual en otros campos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Porque nosotros sospechamos que eso es esperma, pero no lo podemos comprobar por medio de los espermatozoides, porque por cualquiera de estas razones no tenemos espermatozoides. Bueno, pues tenemos otro recurso laboratorio técnico, y es hacer unas pruebas complementarias de certeza, y es mediante el estudio de una serie de cristales, ¿vale? De sustancias que cristalizan, aquí lo veis en el laboratorio, de colina, de espermina o de fosfatasa ácida prostática. Son sustancias que no van a estar en ningún otro fluido del organismo. No puede decir, no, hombre, es que esto puede estar en el humor vítreo del ojo, o es que esto puede estar en la bilis. No, no. Si tenemos fosfatasa ácida prostática es porque esa mancha que yo tengo proviene del esperma, es decir, proviene del aparato genital masculino de una persona, ¿de acuerdo? Y entonces sí, le podemos decir al juez que es esperma, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vale. Nosotros vamos a hacer un diagnóstico en principio de genérico, es decir, si es o no es esperma. Lo hemos sospechado, hemos hecho las pruebas pues de orientación, en el laboratorio nos lo han asegurado, porque o bien han visto espermatozoides o bien han visto alguno de los cristales propios de ese plasma. Después, el siguiente paso del señor de laboratorio va a ser descartar, mediante una serie de técnicas inmunológicas, que no se trate de la especie humana, sino que sea esperma de otro individuo, de otro individuo de la naturaleza, fundamentalmente un mamífero, evidentemente, aunque yo os haya puesto aquí la mantis religiosa medio en broma. Y finalmente, el diagnóstico individual, es decir, bueno, esto que sabemos que es esperma, ¿a qué individuo corresponde? Nuevamente os lo recuerdo, cuando estamos haciendo este diagnóstico individual no vamos a sacar el nombre y apellido de la persona, vamos a tener unas características que acaben señalando, como os pongo ahí, a alguien en concreto, porque bien, pues saquemos el grupo sanguíneo, fijaros que en ese líquido espermático van a quedar, o sea, en ese semen, vamos a tener también algunas células sanguíneas, evidentemente, y entonces podemos sacar los grupos sanguíneos. Pero sobre todo lo importante va a ser de las células epiteliales, ¿vale? Estas que salen en el CSI, ¿no? En el CSI Miami o en el CSI Las Vegas, bueno, se pasan todo el día cogiendo epiteliales. ¿Por qué cogen epiteliales? Que son las células de recubrimiento, no solamente las de la piel, las que tenemos en la piel por fuera, sino en todos los recubrimientos, en todos los tubitos, es decir, en la uretra, en las arterias, en las venas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué tendremos en esas células epiteliales? Venga, chicos,
alguien, células epiteliales, ¿qué nos va a dar? ADN, perfecto, Pablo, ¿vale? Entonces tendremos el ADN que nos va a decir a quién corresponde. Solamente, ¿cómo podremos saber que ese ADN es del supuesto violador al que está acusando una persona? Cuando podamos compararlo, es decir, cuando cojamos el ADN indubitado, es decir, sin duda, de esa persona, le diremos, abra usted la boca, señor Pepe Pérez, le cogeremos epiteliales de la boca, que es muy cómodo, no le hacemos daño, y lo compararemos con el ADN que hemos recogido de esa muestra de esperma. Si coinciden, está claro que son absolutamente compatibles. ¿De dónde más podemos sacar ADN? De las células epiteliales, como os digo, de donde ha ido pasando el esperma, es decir, de todo el tubito, de todo el tubo de la uretra, por donde ha pasado, también ha ido arrastrando células epiteliales, me explico, ¿no? Si tú tienes, nosotros tenemos una cañería, cuando sale el agua al final, no solamente lleva agua, sino que puede ir llevando restos del plomo, del cobre, de la cerámica, de lo que corresponda, ¿de acuerdo? En nuestro caso, a nivel biológico, estará en este caso arrastrando células del tubito, del recubrimiento de este tubo que lo llamamos uretra. Pero ¿dónde más podremos encontrar ADN? En el caso de las muestras de esperma. Venga, estrujaros la cabeza un poquito. ¿Dónde más vamos a tener células con núcleo que tengan una información de ADN? Venga, tic-tac, tic-tac. Tenemos al... Pablo, en la cabeza del esperma, refiérete, mejor dicho, a el espermatozoide en sí, es decir, el propio espermatozoide, efectivamente. Tú dices, porque tú desprecias la cola, ¿no? Vale, pero bueno, el espermatozoide es esa cabeza, exactamente esa cabeza con ese flagelo largo, exactamente es la célula. Una cosa, que eso también lo sabéis, de todas formas lo volveremos a ver algo un poquito en la identificación genética, que ¿qué le pasa al espermatozoide con respecto a las células epiteliales? Que las células epiteliales van a tener la carga genética total del individuo, es decir, todo lo que Pepe Pérez tiene en todas sus células del cuerpo. Porque las células gonadales, sea el óvulo o sea el espermatozoide, van a tener siempre la mitad de la carga genética. Eso no deja de incriminarle, evidentemente, pero hay que tenerlo en cuenta a la hora de estudiar. Exactamente, exactamente. ¿De acuerdo? Sí, estaba Pablo, sí, preocupado por los cromosomas. ¿De acuerdo? Lo entendéis todos, ¿no? ¿Cuál es nuestra rutina? El ADN hoy en día nos está posibilitando que con una sola célula, vayamos a poder pues sacar una gran cantidad de información, siempre y cuando podamos compararla con alguien. Y ahora que digo una sola célula, ¿cuántos? Yo creo que alguien, Andrea, creo que ha sido, perdonadme si no lo digo bien, pero bueno, alguien ha dicho antes, cuando decía, ¿y cómo tenemos el diagnóstico de certeza de que este esperma? Me ha dicho, un espermatozoide. Bueno, os insisto, por probable pregunta de examen, ¿cuántos espermatozoides harían falta para confirmar que estamos ante una muestra de semen? Uno, Virginia? Perdona, yo uno, perfecto. Bien, eso lo tenéis claro, ¿no? Todos tenéis claro que solo uno, es decir, con que yo me ponga en el microscopio y vea que la muestra que me han mandado de la escena del crimen tiene un espermatozoide, yo ya sé que eso es semen, ¿vale? Es una prueba de certeza. Si tengo 1.000.000 de ellos, pues mira qué bien, para sobrar. ¿Vale? Por desgracia, como sabemos, en el caso de las agresiones sexuales, y esta es una broma que ya os puse antes, vamos, no una broma, una realidad, una foto real, pero bueno, que tiene su cierta gracia, en cierto modo, en la investigación, ¿no? Sobre todo para este tipo de fotografías. Digo que, por desgracia, en ocasiones las agresiones sexuales o los entornos en los que nos podemos encontrar semen, líquido espermático, va a ser el entorno de una violencia con muertos, ¿no? Con una persona fallecida, en cuyo caso tendremos que hacer toda la misma investigación, pero con mucha más precaución, puesto que la víctima no nos puede relatar nada, no nos puede hablar nada, y entonces todo lo demás, todo lo que en general es sospecha, todo lo que en general es deducción, va a tener que ser hecho a partir de nuestra pericia. Por cierto, ¿cuál va a ser la parte más importante de la autopsia médico-legal?
ya que lo tenéis fresquito, que lo estáis estudiando. La parte más importante de la autopsia médico-legal, es decir, la que hacemos nosotros, es alguien, para bingo, alguien que tenga línea, el levantamiento. Muy bien, ¿vale? El levantamiento del cadáver, lo habéis dicho todos, el levantamiento del cadáver o la escena del crimen, como lo queráis llamar, ¿vale? Pero el sitio donde nosotros estamos haciendo ese levantamiento del cadáver va a ser lo más importante. De ahí podremos no solamente hacer elucubraciones sobre la propia violencia en la que ha fallecido la persona, sino recoger evidencias de este tipo indiciario, evidencias muy pequeñitas, prácticamente minimizadas, que van a ser además esenciales a la hora de juzgar el caso. ¿Vale? Entonces tendríamos manchas de sangre, manchas de semen, que pueden ser las más clásicas y las más frecuentes en nuestra estadística. Pero, bueno, todo lo que le salga al cuerpo humano nos puede ocasionar una mancha que a su vez tenga un interés biológico. Aquí os pongo las que, bueno, las que os he puesto también en el manual, simplemente porque lo sepáis, ¿eh? Tampoco merece la pena que lo miréis más ni nada, ¿eh? En algunos casos tenéis aquí el meconio. ¿Sabéis lo que es el meconio? Bueno, lo tenéis ahí puesto, ¿no? Es la caquita del feto, ¿no? Lo que trae el feto, el pobrecito, o recién nacido, en su intestino. Bueno, pues es una sustancia, es también desagradable, no deja de ser un producto de desecho, y que, bueno, pues puede estar manchando una escena eventualmente. Yo os puedo decir que no lo he tenido jamás en mi entorno laboral, pero bueno, que pueda darse, que haya meconio, es decir, que haya la caquita de un bebé recién nacido o de incluso de un feto en esa escena del crimen. ¿Qué se os ocurre que pudiéramos sacar de ello? Tendríamos que hacer la misma rutina. A mí me parece meconio, lo voy a sospechar, luego se lo voy a llevar al señor del laboratorio para que lo autentifique. ¿Y qué dato importante nos puede dar? ¿Qué os imagináis de esa caquita, que no deja de ser asquerosito, pobres? ¿Qué os imagináis? A ver, algo, a ver, ¿qué puede dar esa caquita que yo recojo de ahí de una escena del crimen en la que probablemente haya habido un aborto, un infanticidio, yo qué sé, cosas por ahí? ¿Qué se os ocurre que puedo sacarle? ¿Alguien piensa? El ADN, no, Jaime dice lo que ha ingerido la madre, no, piensa que esto es lo que tiene el feto, ¿vale? Es decir, cuando el feto está recibiendo la alimentación por vía de la placenta, bueno, no hace falta que esté nacido, ¿vale? Pero el bebé en la placenta, esto en el útero, está recibiendo la alimentación, todos los nutrientes, está recibiéndolos por vía de la placenta, ¿vale? Y entonces si la madre come muchas proteínas, el bebé tendrá muchas proteínas. Pero yo no me voy a encontrar en el estómago de ese feto, no me voy a encontrar lentejas, ¿me explico? Es decir, no voy a encontrar en sí lo que ha comido la madre. Más importante que ese tipo de alimentación, decía Pablo, el ADN, ¿no? ¿El ADN de dónde? De las células epiteliales, nuevamente, es decir, esa caquita al salir por el tubo digestivo ha ido arrastrando las células epiteliales del tubo digestivo y por lo tanto tendremos células epiteliales de ese bebé que a su vez tiene mitad de dotación genética de su padre y mitad de su madre. Por lo tanto, bueno, pues estaremos ayudando en la investigación, pues yo qué sé, de un supuesto infanticidio, de un supuesto muerte fetal, un aborto, en fin, lo que sea, lo que corresponda en su momento, ¿vale? Pero ya os digo, es extrañísimo, son manchas que no suelen ser habituales. Podemos encontrar manchas de saliva, ojo. Nosotros tomamos mucho esta muestra que os pongo aquí, meter un palillo en la boca de una persona que está viva, fundamentalmente, para recoger sus epiteliales, es decir, las células de descamación en la boca, pero no para la saliva en sí, me explico, ¿no? Es decir, la saliva en sí, pues bueno, pues si estamos demostrando que una persona ha escupido frente a otra, o por ejemplo, en el caso también de la agresión sexual, una persona que haya besado con una pasión ahí, con un intercambio de fluidos importante, incluso que haya mordido, bueno, pues podemos encontrarnos. Pero en sí demostrar la mancha de saliva no tiene un gran interés.
insisto, excepto que lo que estemos nosotros es recogiendo esas células epiteliales que sí nos van a dar información sobre el portador de esa saliva. ¿Quién ha escupido aquí? Pues el que tenía ese ADN, iremos a comprobarlo. Y lo mismo nos va a pasar, pues, por ejemplo, con la orina. Tampoco en sí demostrar que una escena de un crimen, sean vivos, sean fallecidos, sean víctima o sean sospechosos, demostrar que orina es orina, pues probablemente no tenga un gran recorrido investigador, ¿no?, criminalístico. Pero bueno, podrá ocurrir lo mismo. Nosotros podremos ver una especie de mancha. Esa mancha nos puede sugerir, sobre todo como veis aquí en este pantalón, porque la zona donde está es posible que esté dentro del entorno de la producción de orina, y lo que haremos será pasar la luz de Wood, la luz ultravioleta, y nos va a dar también una refracción sospechosa de que estaremos ante orina. Y después ya en el laboratorio se encargará de comprobar que tiene los elementos característicos de la orina, y nuevamente podremos apelar al estudio de ADN. ¿Qué más cosas podemos encontrarnos? Más manchas biológicas que no sean sangre y semen, o meconio, saliva, orina. Yo qué sé lo que se os ocurra. Vómito. Podemos encontrar líquido biliar, es decir, yo qué sé, cosas que se os ocurran. Todo lo que salga de nuestro organismo puede estar ocasionando una mancha que sea evidencia de que ha ocurrido algo o de que ha habido una persona allí. Y rematando esta unidad, que por cierto no sé cuál número es como capítulo en el libro, pero que es de manchas de semen y otras, podemos encontrar en general manchas secas, que las podemos transportar completas. Es decir, pues cogemos ahí, veis ahí un cigarrillo. Esto aquí veis una mordedura en una mama, en una agresión sexual. Aquí la han mordido, y entonces tendremos no solamente la mordedura, que ya veremos que es un indicio importante, sino que tenemos además la posibilidad de, con un palillo, recoger los posibles restos de saliva con células epiteliales de esa zona. Bueno, o podemos recoger esas manchas secas, si están en un soporte no absorbente, raspándolas, o pues volviéndolas a rehidratar con un poquito, rehidratándolas con un poquito de suero fisiológico, y después, dándolas con el palillito, nos lo volveremos a meter en nuestras bolsas de plástico, ¿no? A ver, reaccionad como una sola persona. En bolsas de plástico lo meto, ¿no? No, de papel, bien, vale. Es las limitaciones que tenemos. En clase hubierais dicho todos al tiempo, no, vale, perfecto, vale, importante. Intentemos que sea en bolsas de papel. Y en esas bolsas de papel, sobres grandes, más chulos, menos chulos, bueno, pues vamos a intentar mandarlo con la mayor, no solamente información por fuera, sino con la mayor seguridad de que esa bolsa o ese sobre llegue intacto al laboratorio, y lo que examine, lo que concluya el del laboratorio, va a ser una prueba científica, con garantías científicas, para que el juzgado, el jurado y en su caso el juez no puedan hacer otra cosa que admitirlo. Fijaros que hay otra serie de manchas que se nos pueden presentar en las escenas del crimen. La gente nos limpita, nos los da a veces bastante guarretes las cosas. De hecho, nos las dan bastante guarretes. ¿Qué hacemos nosotros? Pues tenemos las dos opciones que hemos estado viendo. Podemos espolvorear con reactivos o poner la lámpara de Wood y tal. Hacer una serie de pruebas de orientación que ya de antemano nos diga: esto no es sangre, esto no es esperma, o esto pudiera ser esperma o pudiera ser sangre. O tenemos otra opción: coger esa cosa y mandárselo al laboratorio. Es preferible, como os digo, que mandemos un montón de muestras que no lo son, y que nos diga el del laboratorio: esto era pintura, por ejemplo, aquí, en este capó de un coche, hay esa mancha, que dices, hombre, pues no sé, puede ser una cagada de un pájaro, puede ser, y si es semen, y si es... Pues mira, se lo mandamos, y el de laboratorio que nos lo descarte, diga: esta prueba no tiene nada que ver con nuestra investigación, por lo menos con la investigación biológica, porque es una mancha de, por ejemplo, os digo yo, de pintura. O esto que tiene aquí, este colchón, esto es un colchón que tiene moho. Fíjate que guarros la gente,
y estos sí son manchas de sangre, o esta llave inglesa, que dices, parece que pudiera ser sangre, pero si no, bueno, pues esto es simplemente orín, es lo que es el deterioro del propio metal, o este señor que se ha manchado aquí con mostaza, o este clip que tenía ahí además una serie de cristales adheridos. Chicos, pues en principio a nosotros nos da igual mandar 20 muestras que 30, va a dar igual que tarde más la investigación, que tarde menos, pero que se haga todo completo, porque a lo mejor de la cosa más tonta podemos estar extrayendo información absolutamente importante. ¿Vale? Y con esto completaríamos el capítulo sobre las manchas de semen. ¿Vale? Es así de simple, ¿de acuerdo? Son manchas biológicas, sabemos de dónde vienen y por lo tanto en principio son solamente producidas por un individuo masculino. Sabemos cuál es la composición y por todo el laboratorio va a ser bastante claro, y vamos a hacer, como en todo, una recogida minuciosa, sean manchas secas, manchas más o menos fluidas, llevárnoslo todo lo posible, insistimos, en papel si es posible, y vamos a primero hacer unas pruebas de orientación, unas pruebas de certeza en las que un solo espermatozoide ya nos vale, o si no, hago una serie de cristales, colina, espermina o fosfatasa prostática, ¿vale? Y luego después iremos a ver fundamentalmente el ADN con esas células epiteliales o con el propio espermatozoide para demostrar quién es la persona donante de ese esperma. Esta pequeña broma que hacemos siempre entre capítulo y capítulo, ¿no? Esto es una pena, ¿no? Los espermatozoides, sabéis que los pobres salen corriendo, ¿no? Su vida es esa, en cuanto maduran, salen corriendo para adelante, o sea, no preguntan, ¿no? Salen para adelante. La broma está en que estos pobres, por mucho que corran, estando en un tubo de ensayo, no van a llegar a ningún sitio, ¿no? Y bueno, me hizo gracia, perdonadme la broma, a lo mejor no es lo más correcto, ¿no? Pero bueno, creo que no deja de ser simpático, pues algunos preservativos pues más o menos graciosos, ¿vale? Estamos hablando de manchas, ¿vale? Las definíamos con un cambio de color o incluso un cambio de textura, un cambio de consistencia en un soporte. Eso va a ser el concepto de mancha y por supuesto que nos va a delatar la existencia de una persona. Ahora tendremos otro tipo de indicios biológicos, ¿vale? Pero que no son manchas, son indicios biológicos, pero no son manchas. Y lo que tenemos es el pelo, ¿vale? Todos tenemos pelos, más o menos. Sí es cierto que en la especie humana es más o menos ya un residuo ancestral, no lo necesitamos, no necesitamos el pelo para calentarnos, para protegernos. Ya hemos inventado la ropa, hemos ido perdiendo el pelo en la evolución, igual que hemos evolucionado en otras cosas, en la mandíbula, en los dedos, sobre todo los dedos de los pies. Bueno, pues según vamos evolucionando, el pelo se ha ido perdiendo, tanto el pelo corporal como el cabello de la cabeza, ¿no? El pelo de la cabeza. Y lo más característico que hacemos es que lo manipulamos, ¿veis? Lo dejamos alargar, lo rizamos, lo alisamos, lo teñimos, le damos distintos tipos de características. Nos puede parecer más mayores, nos puede parecer más jóvenes, en fin, hacemos una serie de manipulaciones, pero realmente el pelo hoy en día, bueno, pues no tiene una función realmente más que casi ornamental y social, pero delata a la persona y tiene su importancia criminológica. Fijaros que en esa recogida que decíamos, aquí no vale lo del palillito, ¿eh? Aquí no podemos llegar con un palillito y mojar un pelo, eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo haremos? Bueno, pues podemos hacer una cosa, aquí veis unas pinzas, ¿no? Podemos coger el pelo, si yo veo el pelo, pues le cojo y lo meto al sobrecito, ¿vale? Estamos insistiendo en el tema de meterlo en papel, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si lo cogemos con pinzas, nosotros no lo vamos a ver a simple vista, pero sí le estamos haciendo una marca al pelo. Por muy poco que apretemos con la pinza, le vamos a hacer una marquita. Y entonces el señor del laboratorio, cuando lo vea, se va a alertar, va a decir, caramba, este pelo tiene un traumatismo, este pelo puede provenir de una pelea, puede provenir... Bueno, entonces lo importante, si lo recogemos con pinzas, es que se lo advirtamos. En el sobre le pongamos recogido con pinzas. Entonces ya va con otra seguridad. Puede ser de recogida de esto. Para quitar este problema, lo mejor es cogerlo con la mano, con un guante. Por supuesto, tenemos el guante puesto y cogemos el pelo y lo metemos en el sobrecito. O incluso, mucho mejor,
es lo que solemos hacer, es coger papel celo, adhesivo, y pegamos ese celo y lo metemos al sobrecito. ¿Por qué? Primero, porque no le vamos a hacer ninguna marca, no le vamos a deteriorar, y por otro lado lo que vamos a hacer es coger porquería, por decirlo de alguna manera, del entorno de ese pelo, los tenemos en el papel celo, y eso puede ser en algún momento hasta de bastante información para el señor del laboratorio, y eso es bastante importante. Que sea pelo o no sea pelo, eso que decimos, la evidencia, no se perjudica. Pregunta Andrea si al despegarlo no se piensa que es queratina, es decir, es una especie de plástico, no sé cómo decirlo, es decir, el pelo es duro, o sea, no es una cosa que se vaya a deteriorar por pegarlo en un papel celo, eso tranquilos. Pero como os digo, sí se va a quedar pegado posibles partículas, posibles cosas del entorno de ese pelito que, pues que también puedan servir. Ahora veréis, ¿vale? Pero digo que para ver que es pelo, con mirarlo al microscopio ya nos vale. Vamos, de hecho, con una lupa simple ya vamos a ver características del pelo. Otra cosa es, por ejemplo, esto, que miremos a ultramicroscopía electrónica, que se ven los pelos pues como si fueran, vamos, un bosque, ¿no? Es un bosque de palmeras. Estas células de escamación son normales, esto no es una enfermedad, es así como está saliendo el pelo. Lo que pasa es que visto con ultramicroscopía, pues parece todo casi de ciencia ficción. Solamente unos conocimientos, de esto no vamos a examinarnos, para que recordéis dónde está el pelo, ¿no? Sea el del cuerpo, sea el de la cabeza. Lo vamos a tener insertado en las partes medias de la piel, tendremos la piel externa, y luego todas esas capas hasta que llegáramos a capas internas, y ya tendríamos el músculo y la grasa. Bueno, pues todas estas capas aquí tienen un bulbo, es decir, la raíz de ese pelo, la zona donde está enraizado, donde está radicado ese pelo, lo que llamamos el bulbo, y ese bulbo va a tener una serie de nutriciones, es decir, tiene vasos sanguíneos. En este caso sí tendremos aquí todo tipo de elementos vivos, y luego una serie de glándulas sebáceas que nos dan una grasa, y luego tenemos glándulas pues de todo tipo, que nos van a dar distintos tipos de nutrición o de características, incluso ferormonales, a ese pelo, ¿no? Una vez que sale del organismo, una vez que sale de la parte cutánea, pues ya va a ir perdiendo esas características, digamos, vivas, ¿no? Aquí que tenemos glóbulos blancos, glóbulos rojos, es decir, aquí tenemos sangre. Esto ya va a ser una especie de, yo digo siempre, de bolsa de basura, ¿no? Lo hemos comentado alguna vez. Es algo bastante duro, es queratinoso el pelo, y en su interior van a irse depositando pues distintos tipos de sustancias que, como vimos sobre todo en toxicología, nos van a ser muy interesantes para saber el consumo de tóxicos, por ejemplo, de una persona. Y aunque no sea tampoco objeto de examen, pero bueno, si sabéis que el pelo más o menos lleva unos ciclos de crecimiento. Malo es al que se le paran y entonces ya no le crece el pelo, ¿no? Una vez que se le cae ya no le vuelve a crecer. Hay distintos factores tóxicos, químicos, o incluso hereditarios, ¿no? Sobre todo en el ámbito masculino. Lo normal es que empiece en una fase de crecimiento que se llama anagénesis, la fase anagénica. Pasa por una fase en la que empieza a deteriorarse, bueno, o a secarse, si lo queréis llamar así, catagénica, y finalmente, digamos, sería la última fase, que es la telogénica, para, una vez caído, desprendido de una manera natural ese cabello, volver a regenerar el bulbo y volver a la fase anagénica. Todo esto pues tiene distintos tiempos, ¿no? Pues pueden ser, hay distintas fases del pelo, ¿no? El pelo de distinto crece, el pelo púbico, que el pelo axilar o que el pelo de la cabeza. Pueden durar su crecimiento entre un mes, 2 meses, y la última fase pues a lo mejor en 3 meses, ¿no? Pero bueno, eso ya os digo, solamente para que tengáis un poco en mente lo que es el pelo, pero de eso no nos vamos a examinar. Sí que es importante que recordéis esto siguiente, en cuanto a la estructura del pelo. Entenderlo como un tubito, ¿vale? No es tan fácil, pero bueno, vamos a entenderlo como un tubito, ¿vale? Un tubo más ancheado en la zona que hemos llamado el bulbo, que es donde va a haber la llegada de arterias, capilares, etcétera, etcétera, y que de dentro a fuera, si lo cortáramos como un árbol, tendríamos
la médula, que es la parte más interna, luego tendríamos la corteza y luego la cutícula, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Qué van a tener características? Fijaros aquí, yo creo que en el manual os he puesto mucho de técnicas de laboratorio, ahora mismo no recuerdo, eso olvidadlo, por supuesto. Lo único que quiero que recordéis es que tenemos una serie de capas en el pelo, que son la médula, la corteza y la cutícula, que a su vez tienen características cuyo estudio nos va a permitir darle, bueno, pues dar una respuesta técnica. La corteza va a ser la responsable del color en el pelo y puede tener algunas células que tienen forma, o tiene las células en forma de aguja, ¿no? Mientras que la cutícula es la que le da esta rigidez, el que le da la rigidez, y veis aquí en una ultramicroscopía cómo está puesta como si fueran las tejas de un tejado, ¿no? Como una especie de escamas esta cutícula. Además, si veis aquí en este dibujo, podemos encontrar distintos, vaya, a su vez dibujos de escamas, de cutículas, que van a ser responsables de identificar, pues, por ejemplo, una especie, si es la humana o es en otros casos, ¿de acuerdo? Importante que recordéis estas tres estructuras de cualquier pelo, sea el pelo de la pierna o sea el pelo de la cabeza, ¿de acuerdo? Vamos a encontrarnos una médula interna, una corteza y una cutícula, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a seguir investigando el pelo. Esto que os pongo aquí es no ya que sea una broma, ¿no? Pero bueno, hay algunas tricotecas, sabéis que todo se colecciona, y hay museos de todo, pues bueno, hay algunos sitios donde o sea, hay museos de pelo de gente famosa, ¿no? Pues por ejemplo, sobre todo de músicos, de pintores, en fin, bueno, ya sabéis que antiguo, si no lo sabéis, pues os comento, ¿no? Que antiguamente las damas, las princesas o las damas en general se cortaban un mechón de pelo como una parte del compromiso con su amado, ¿no? Y el amado llevaba por ahí el trocito de pelo de guerra en guerra, de batalla en batalla, hasta que podía volver a los brazos de su amada, ¿no? Bueno, con esta disquisición histórica volvemos a retomar la investigación sobre el pelo. ¿Dónde nos lo vamos a encontrar? Pues como en todo lo demás. Nos vamos a encontrar pelo en la víctima, del hecho que sea, ya sabéis que puede estar viva o que pueda estar fallecida, en su ropa, que haya caído pelo en la ropa, que lo pueda tener en las uñas. Imaginaros, igual que hablábamos de la sangre o de otros restos, la víctima ha podido agarrar a la persona, por supuesto en cepillos, en gorros, imaginaros una gorra, algo en la que normalmente pueda quedar un pelo de esa persona que ha llevado esa gorra, etcétera, etcétera. En el lugar de los hechos y en él o los sospechosos. Pueden ser propios pelos o pueden ser pelos de la otra persona, donde se pueda confirmar que han estado tocando o que han estado en contacto en algún momento dado. Lo vamos a buscar en la zona, vamos a evitar manipularlo mucho y no limpiarlo. Yo pongo aquí limpieza de sustancias extrañas para deciros que no hay que limpiarlo. Nosotros en la escena del crimen vamos a coger ese pelo tal como lo vemos, ¿vale? Con la mano, con la pinza o lo mejor con un papel celo adhesivo, ¿de acuerdo? Porque, como os digo, esas sustancias extrañas, es decir, que no son del propio pelo, pero que le están acompañando en ese momento, nos pueden ser muy, muy interesantes. ¿Y qué vamos a hacer? Primero, un examen preliminar, que puede ser al propio microscopio, o sea, literalmente con una lupa, o sea, con que pongamos un aumento elemental, ya vamos a ver pues si hay parásitos, si está teñido, si hay suciedades, más o menos si está arrancado, si está caído, es decir, cuestiones de características. Pero cuando llegue al laboratorio, lo que va a hacer el señor del laboratorio, además de comprobar todo esto nuevamente, lo que va a hacer es meter ese pelo, a ver si me puedo explicar, mete ese pelo en cera, en parafina, ¿vale? Todos sabéis lo que es la cera, la parafina, no sé si sabéis, pero bueno, es una cera. Tenéis las velas que tenemos ornamentales o las velas que tenemos para leer o cuando se nos va la luz, ¿vale? Bueno, pues en cera líquida, en parafina, se mete ese pelo, ¿bien? Cuando se queda seco, lo que hace el señor del laboratorio es cortarlo pero con un microtomo, es que hace unas escamitas elementales muy, 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 muy finitas, ¿vale? Mucho más pequeñitos mucho más pequeñitos que 1 milímetro, ¿eh? De micras, chuchos, por eso se llama microtomo, y entonces, ¿qué nos va a dar esta imagen?
¿Veis aquí? Tenemos varios pelos metidos en parafina y cortados como si fuera un chorizo. ¿Me explico? No nos vamos a meter en cuestiones matemáticas, evidentemente, pero el señor del laboratorio va a empezar a hacer con esta visión mediciones e índices dependiendo de los diámetros. Pues va a medir este diámetro y lo va a dividir por este otro más pequeño. En fin, va a hacer distintos tipos de mediciones de los cuales va a sacar todas las deducciones técnicas que se le puede sacar al pelo. ¿De acuerdo? ¿Qué haremos? Diagnóstico genérico. ¿Es o no es pelo? Ya lo hemos visto en todos estos. Lo hemos hecho con la sangre, lo hemos hecho con el semen. Genérico, pues como os decía, prácticamente cuando ves un pelo es un pelo. ¿Nos puede plantear problemas con qué? Pues con fibras, ¿no? Una fibra de un tejido, de una moqueta, que pueda parecer pelo y no lo es. Bueno, puede ocurrir, ¿no? Pero en principio el diagnóstico genérico en general, valga la redundancia, de un pelo es bastante fácil. Pasaríamos al siguiente diagnóstico de especie. ¿Es humano o no es humano? Tampoco vamos a recordar cosas, pero fundamentalmente, fijaros lo que os pongo aquí y lo que pongo en el manual también, muy habitualmente el índice medular, es decir, cuando hace el señor del laboratorio esas mediciones de los índices, el índice de la médula, si es pequeño, es decir, por debajo de 0,5 va a ser humano, por encima de eso va a ser animal. Obvio está decir que aquí es que está descartado el que estemos haciendo el diagnóstico de especie con peces, ranas o con palomas, ¿no? Porque no tienen pelo. Estamos hablando de pelo y entonces serán mamíferos o similares. Fijaros aquí, especialmente con la médula, estos cortes de pelos, estos 3 cortes de pelo que os pongo aquí en esta diapositiva, el último, el que estoy señalando, el de más a la derecha, prácticamente no tiene médula. No sé si lo veis o especialmente veis lo poquito que hay. Es más, es que esa línea más oscura, que es la médula, no solamente es muy finita, sino que además está fragmentada, es decir, no es constante. Eso es una característica de un pelo humano. Estos otros 2 pelos que lo acompañan con una médula mucho más grande, claramente mucho más grande, no solamente no son humanos, sino que el del medio corresponde a un perro y este último más extremo corresponde a un pelo de una vaca, ¿vale? Bueno, esto es lo que nos diría el señor de laboratorio. He comprobado que es pelo, pero es un pelo de vaca. Ahora ya la policía o quien corresponda pues podrá seguir la investigación siempre teniendo en cuenta que un pelo de vaca estaba en esa escena del crimen. O todo lo contrario, que tenemos un pelo humano y que tendremos que seguir investigando sobre el mismo. ¿Cuál sería el siguiente paso? Hemos dicho diagnóstico genérico, diagnóstico de especie y ahora debemos cosas que pueden añadirse a ese pelo. Bueno, pues podemos ver sobre todo si tenemos células epiteliales, es decir, si tenemos bulbo en ese o células con núcleo en alguna parte enganchadas a ese pelo, podemos ver el sexo de la persona al que corresponde. Eso es bastante interesante, ¿no? Aquí tenéis algunos pelos donde se señala XX o XY, ¿no? Eso puede ser un importante. El resto, es decir, saber, por ejemplo, de qué zona anatómica es, en general también se puede deducir de los índices, es decir, de los diámetros de sus pelos. Pero en principio tampoco, bueno, se dan los datos, pero no son totalmente fiables. Disculpadme, que hay que beber un poquito de agua. Pero bueno, también se pueden hacer deducciones en cuanto a que sea un pelo pubiano, que generalmente es más grueso, si es un pelo del tronco, de los miembros, un pelo... Perdón, no es coronavirus, es que estoy hablando muy deprisa. Vaya. Bueno, insisto, el diagnóstico del sexo y de la procedencia, y sobre todo estáis seguros que estáis muy lejos. El diagnóstico de sexo y procedencia pues se hace, pero bueno, con una cierta precaución. Fijaros aquí en microscopía electrónica tenemos estos pelos, esto que parece verde aquí, son preparados. Ya os digo que la microscopía electrónica parece ciencia ficción,
Bueno, pues esto es una ceja de una persona normal y corriente, vistos los pelos así, y esto es una moqueta, ¿vale? Es decir, ahí tenemos de todo, guarrerías, tenemos aquí algunos ácaros, tenemos polen, tenemos cosas, y lo único que es un pelo es este de aquí que os estoy dirigiendo, ¿eh? Bueno, en principio, sobre todo con los colores y tal, pues nos puede quitar algún tipo de dudas, pero en fin, que todo se puede matizar y hay que tener buena precaución, ¿no? Y finalmente hemos dicho el diagnóstico de especie, sabemos que es humano y hemos visto probablemente el sexo, podemos estudiar la zona de procedencia, la zona anatómica y luego nos quedaría la raza y la edad. La raza es importante, ¿eh? Hacemos una sección, aquí tenéis 3 tipos básicos de cabellos, que sería este primero, el que está oscuro, en blanco y negro, sería el típico pelo caucásico, es decir, de las personas de raza blanca. Este es mongoloide, el de en medio es de las razas mongoloides, de las razas orientales, y este aplastadito, mucho más duros también, en muchos casos rizados, son de las razas negroides, ¿no? Son aspectos extremos, pero bueno, es otra lectura que nos puede ser muy interesante. Si sabemos que es humano el pelo, que incluso podemos saber más o menos de qué zona corporal o de qué sexo corresponde a la persona y sabemos la raza, estamos aquilatando bastante la identidad. Con respecto a la edad, es bastante más complicado porque en principio el pelo cano, ¿no? Los pelos con canas, que pudiéramos asociarlo a la edad, no es posible hacerlo así. Ya sabéis que hay personas muy jóvenes que tienen canas desde los 15 o de los 16 años, entonces no es posible hacer eso. Excepto podemos un poquito en los fetos, en los neonatos, en los niños muy recién nacidos que tienen ese pelito que se llama lanugo. El lanugo es el pelo que tienen los bebecitos y que se les acaba cayendo a los pocos días, ¿no? Bueno, pues ese pelo es distinto en características, en composición, en estructura, es distinto al pelo de una persona ya más adulta, pero bueno, con mucha fragilidad el tema de la edad. Otras cosas que podemos sacar en el estudio del pelo, pues podemos, en el caso de que tengamos bulbos, sacar el grupo sanguíneo, podemos ver si el cabello está teñido, en su color, ahí el color que pueda ser, ahí en ese caso los técnicos no solamente nos pueden decir este es un cabello teñido, sino que además pueden hacer estudios químicos para ver incluso la identidad de ese tinte, ¿no? Cosas que puedan ser de muchísima más utilidad en la investigación. Y finalmente, si el cabello está cortado, está caído, está arrancado, como os decía, si nosotros le manipulamos el pelo, pues le podemos hacer marcas que al señor del laboratorio le despisten. Esto, por ejemplo, este primero es un pelo cortado, cortado a navaja o a tijera, perfectamente cortado. Y este es un pelo cortado, pero ya después de unos días, ya se redondea un poquito. A diferencia de estos otros en los que está arrancado. ¿Vale? Estos pelos están arrancados. ¿Veis ahí que tiene todo el bulbo y no solamente el bulbo, sino las estructuras capilares de al lado, es decir, ha arrastrado todo el epitelio. Y esto es mucho más claro en una imagen de ultramicroscopía donde vemos que ese pelo se ha violentado, es decir, no sabemos por quién ni cómo ni de qué manera, pero sí sabemos que ese pelo se ha arrancado, no se ha caído solito y no lo han cortado en la peluquería. Este pelo ha sido arrancado. Y pues ya para más añadir podemos encontrarnos esas guarrerías que os decía, podemos encontrarnos parásitos, piojos, liendres, características personales, como por ejemplo aquí estos, ¿no? Personas, seguro que conocéis a alguien que se le hace nudos en el pelo, ¿no? Que por mucho que se lo peinen, siempre tienen ahí un nudo que se les queda. Bueno, pues es una característica genética de personas, no es ninguna enfermedad, no es ningún problema, pero que cuando miramos al microscopio esos pelos, sí vemos esas zonas de nudo, esas zonas donde se puede estar estropeando pues, la calidad del pelo, ¿no? Eso también es un rasgo de identificación. ¿Y por qué además vamos a identificar a la persona por estos parásitos que pueda tener en el pelo? A ver, ¿quién lo dice nuevamente? A ver quién está todavía despierto en esta plataforma. Porque
Por los parásitos, eso, digo, si yo en el pelo, eso, porque el piojo tiene en la sangre, muy bien, Claudia, los piojos o los parásitos que nos encontremos, igual que nos ha pasado con la fauna cadavérica y con todo, por muy repugnantes que sean, se han comido la sangre de esa persona sobre la que están, de su función, son parásitos. Entonces les podemos pedir pues su ADN, tóxicos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y hombre, evidentemente, si tenemos bulbo, es decir, si tenemos una parte con células, con núcleo, y si tenemos cualquier otra estructura, como puedan ser esos gérmenes, esos parásitos, vamos a poder estudiar el ADN y por lo tanto vamos a poder identificar a la persona con mucha más seguridad. Esto es una hojita pues, para que veáis más o menos pues, de mi juzgado, donde cuando yo corto pelo, no cuando me encuentro pelo por ahí, pero es lo mismo. Esto lo uso para cuando corto pelo a una persona sobre la que hay que estudiar tóxicos en su consumo habitual, ¿no? Entonces lo que hago es coger un mechoncito de pelo, cortarlo muy, muy al ras, no hay que arrancarlo, no hay por qué hacerle daño a la persona, con cortarlo a ras, ras, ras del cuero cabelludo, lo pongo encima, aquí sería la raíz, en esta flecha, ahí sería la raíz del pelo y aquí sería la punta. Eso tiene que saberlo el señor del laboratorio y ahí lo pego con un papel celo, le doy toda la información pues cuando se ha recogido, en virtud de que si la persona estaba enterada, etcétera, etcétera, y ya podríamos perfectamente mandarlo al laboratorio. Para no aburriros más, ya sabéis que se han hecho estudios de pelo, aquí este es Napoleón, si lo conocéis, ¿no? Napoleón, porque yo creo que le han debido dejar mondo y dirondo el pelo entre los restos para las tricotecas y para los recuerdos de no sé quién. Y para los estudios que se han hecho de tóxicos para demostrar que probablemente fue envenenado como fin de sus días. Y en el caso de Beethoven, que tenéis aquí, que sabéis que era un individuo con una gran genialidad, pero por lo visto también con un carácter muy, muy explosivo, parece ser que tenía o que sufría un saturnismo, que es una intoxicación crónica por plomo, porque como también hemos comentado alguna vez en la época, pues excepto las personas ricas, pudientes que tenían vajillas de porcelana, por ejemplo, pues tanto las vajillas, los cubiertos como las propias cañerías de los edificios eran muchas de ellas de plomo. Eso hacía que mucha gente estuviera con un nivel siempre de intoxicación pequeña en plomo, es decir, una intoxicación crónica, que es lo que se llama el saturnismo. Y bueno, y parece ser que bueno, pues con el cogerle pelo de la cabeza al cadáver de Beethoven habrían podido demostrar así, y con ello pues algunos autores piensan que incluso su mal genio y junto a su sordera pues le hacían, eran responsable de esa intoxicación por plomo. Y con esto ya os dejo en paz, porque hemos sintetizado los dos últimos indicios biológicos más propios antes de empezar con la parte ósea, es decir, con la parte de la... eso es un montaje, la lengua no tiene pelos. Esto es una lengua con pelos, eso, pero que es una broma, esto no existe, eso que decimos que nadie tiene pelos en la lengua, porque es una lengua pero con pelos, pero que es de broma, que esto no existe, que esto no existe para nada, ¿vale? Esto es un pequeño, es un recuerdo desagradable, yo para quitaros la imagen de los piojos, ¿vale? Resumiendo nuevamente, estamos estamos jugando con indicios biológicos que lo que van a pretender es demostrar la existencia o la presencia de una persona en un sitio dado, en un momento dado. Luego después el resto de la investigación corresponderá a policía o a quien corresponda. Y de ellos tenemos las manchas de sangre, manchas de semen que hemos visto hoy, y el pelo, que no es una mancha, pero es un indicio. En todos ellos, recordarlo ya como una rutina, tenemos que ver el diagnóstico genérico, es o no es, el diagnóstico de especie, es humano o no lo es, y luego todo lo que podamos sacar de ese resto indiciario, pues su sexo, talla, edad, raza, yo qué sé, todo lo que podamos, y por supuesto el ADN, que nos permitirán en un momento dado compararlo con una muestra indubitada y por lo tanto confirmar que corresponde a esa persona. ¿Alguna cosa más? Estáis así, como muy, muy llenos de materia ahora.
Bueno, deciros como información, estoy intentando, puesto que, bueno, parece ser que se nos aleja más, cada vez más, la posibilidad de volvernos a encontrar y hacer las cosas tal como las teníamos planeadas. Voy a seguir intentando poner ese primer control, ponéroslo en el aula virtual para que lo hagáis vosotros, cada uno en su casa o en el sitio donde estéis, ¿de acuerdo? Vamos paso por paso, ¿vale? Os lo iré diciendo. Por supuesto, repasaremos antes. Ya sabéis que todo esto, pues, Mario, hombre, creo que sí, que volver sí, pero de civil. ¿Cómo que de civil? ¿De civil qué, Andrea? ¿Qué ha sido horrible? ¿El qué? ¿Qué ha sido horrible? ¿Habéis tenido un examen de civil por vía del aula? Ah, qué bueno. Bueno, pero el mío es muy fácil, lo mío siempre sabéis que es muy fácil. Además, el primer control, sea en el aula virtual o sea en clase, si es que se podemos, bueno, yo espero que no tengáis que repetir nada. La idea está en que, bueno, yo el examen ese, el control ese, yo ya lo tenía prácticamente preparado para pasároslo, porque estábamos ya en la fecha de hacerlo. Y bueno, como no ha podido ser, pues no está nada más que o hacerlo virtual o esperarnos a que sea. Sea como sea, sabéis que todas las clases estábamos repasando. Y os recordáis que cada principio de tema veíamos un poco, repasábamos lo del día anterior. Entonces, en ese sentido van las preguntas, quitando porque yo os ponía preguntas de 5 respuestas y esto ahora el control será de 3 posibilidades. Es decir, mi examen es súper fácil, os lo he trillado, os lo he dicho, esto cae, esto cae, esto cae, esta es pregunta de examen, esto lo hemos visto, es decir, trampa no tengo ninguna. Aquí lo único es eso, voy a esperar a la primera fase de confinación, han hablado del 11 de abril, bueno, pues yo tener en mente la fecha del 13 para si definitivamente nos dicen que no podemos quedar, es decir, que no nos vuelven a abrir las aulas, entonces ya definitivamente colgaros ese control para que lo podáis tener, es decir, ya liberéis esa parte de la asignatura y el segundo control, pues veríamos o hacerlo en presencia o lo haríamos por aquí. No, Martina, no digo que sea el día 13, no, cuidado, que no estoy diciendo una fecha concreta, digo que a partir, puesto que han dicho que el día que íbamos a estar confinados hasta el día 11, ¿vale? Hasta el día 11 de abril. Y entonces yo planteo que si el día 13 no nos han dicho que podemos volver a las aulas, entiendo que ya el control 1 no le vamos a poder hacer en el aula física, y entonces lo pasaríamos por este aula. Pero tranquilos que no he puesto una fecha, ¿vale? No, pero entiendo que es que hasta que no nos digan algo seguro, que nos dicen algo, pues yo, chicos, nos vemos y yo os paso el examen en papel estupendamente y aquí no ha pasado nada. Pero como me temo que eso no va a ser así seguro, pues vamos a ir haciendo. Pero el mío no será como el de civil, no, yo soy muy buena persona, ya lo sabéis. Vale, pues en principio, si no pasa nada, yo os volveré a convocar, si os parece, el lunes para seguir con el temario, ¿eh? El temario no le dejamos. Si no me decís otra cosa, el lunes que viene, aunque hubiéramos tenido vacaciones por Semana Santa, pero nosotros vamos a seguir aquí dando el callo. ¿De acuerdo? Y mientras tanto, de verdad, por favor, cualquier duda, la más tonta, miráis algo, haceros un esquemita, me llamáis, me ponéis un mensaje. Sí, en principio vamos a respetar las horas porque yo intenté este tiempo atrás, pero claro, evidentemente tenéis clase con otros profesores, entonces, bueno, pues si la clase era a las 4, pues a las 4 y ya está. Si no me decís otra cosa, yo por mi parte sin problemas. Ya sabéis que esto es facilito. Vale. Pues con esto y un bizcocho voy a cerrar la grabación, que igualmente